Hola, buen día a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a revisar el banco de preguntas de síndrome urémico hemolítico, desde el año 2004 hasta el 2022. Abarcaremos tanto a SPEFAN como con anemia, que nos dan las preguntas del residentado médico, ENAM y subespecialidad. Y ahora, sabiendo todo esto, ¡empecemos! Síndrome urémico hemolítico, tendencia 2004 al 2022. En esas tablas vemos cómo ha sido la tendencia de las preguntas relacionadas al tema de síndrome urémico hemolítico. Todo esto es información de muchos bancos de preguntas. Les he dividido en tres tablas. La primera tabla del examen residentado médico, la segunda del examen de subespecialidad de pediatría y la tercera tabla del examen nacional de medicina o ENAM. En los exámenes de residentado médico desde el año 2004 hasta el año 2022 encontré 17 preguntas. En subespecialidad encontré 2 preguntas y en el ENAM 3 preguntas. Un total de 22 preguntas de síndrome urémico hemolítico. Ahora, quiero que se fijen en los datos marcados por este óvalo. Si nos fijamos, en el año 2020, 2021 y 2022 vino una pregunta. Como primera observación, Shu ha sido preguntado en los últimos 3 años, y es muy probable que nos vuelva a venir. Y ahora, en el año 2004 vino una pregunta de Shu, y en el año 2015 vinieron 3 preguntas. Y adivinen qué pasó. La pregunta del año 2004 y 2015 fue la misma pregunta. Y del año 2005 al 2010 fue la misma pregunta también. Año 2006 y 2016. Se repite la historia, fue la misma pregunta. Lo mismo pasó en la pregunta del año 2007 al 2015. Fue la misma pregunta. Y finalmente, año 2007 y 2016. También fue la misma pregunta. Como segunda observación, hubo 5 preguntas repetidas del residentado médico. Y pasamos a la tabla de subespecialidad de pediatría. Apreciamos que viene una pregunta en el año 2022 y decirles que la pregunta del año 2022 fue la misma pregunta para residentado médico y subespecialidad. Entonces tenemos 3 observaciones. Shu ha sido preguntado en los últimos 3 años, hubo 5 preguntas repetidas y la pregunta del 2022 fue la misma para residentado médico y subespecialidad. En conclusión, tenemos que banquear todo. Esta es una estadística de Shu, e imagínense cómo serán los demás temas. Así de forma general les digo que las preguntas de residentado médico, subespecialidad y ENAM se repiten entre sí. Podemos encontrar preguntas muy similares y algunas literalmente iguales. Esta información vale millones. Por eso tenemos que banquear sí o sí, ver cómo preguntan cada tema y a dónde se dirigen las preguntas. Banqueando, resolveremos mucho más fácil las preguntas. Y ahora pasamos al banco de preguntas de Shu. Vamos a hacer la resolución de los exámenes. Empezaremos con las preguntas de residentado médico, subespecialidad y terminaremos con las de ENAM. Pero antes de eso recordarles que este es el resumen de Shu, lo básico que debemos saber, y con esto podemos resolverlo todo. A los que quieran la imagen en alta calidad lo pueden encontrar en mi Twitter, les dejo el link en la descripción del vídeo. Pregunta número 1. El síndrome urémico hemolítico en el paciente pediátrico ocurre casi siempre después de un episodio de diarrea aguda infecciosa, causada por Escherichia coli. Tenemos 5 alternativas: A, enterotoxigénico; B, enterohemorrágico; C, enteroadherente; D, enteropatógeno y la letra E, enteroinvasivo. Esta es una pregunta de concepto y se está refiriendo a la causa de Shu típico asociado a diarrea. Nos pregunta por el tipo de Escherichia coli y, como recordarán, la causa más frecuente es por la Escherichia coli del serotipo O157 h 157 H7, que es una Escherichia coli enterohemorrágica.
Entonces la respuesta es enterohemorrágica, letra B. Pregunta número 2. Un niño de 2 años es evaluado por antecedentes de diarreas con sangre. 2 semanas después presenta oliguria y edema. El diagnóstico más probable es... Para responder esta pregunta nos ayudamos como base la tabla de clínica de Shu. Y buscamos los puntos claves. Nos habla de un niño de 2 años que es evaluado por antecedentes de diarrea con sangre. Muy bien, entonces un niño que tiene diarrea con sangre y 2 semanas después presenta oliguria y edema. La oliguria y edema ya nos está refiriendo que probablemente tenga un daño renal. Quizás tenga una IRA, una insuficiencia renal aguda. Y nos preguntan por el diagnóstico. Revisando las alternativas, la alternativa A dice síndrome disentérico. Un síndrome disentérico nos va a llevar a un cuadro de diarrea con sangre y tiene muchas causas, ¿no? Por ejemplo, una Escherichia coli enterohemorrágica, una salmonela o una ameba, por ejemplo. Pero no necesariamente nos va a llevar a un cuadro de daño renal, a menos que se convierta en un Shu. Ahí sí. Entonces la descartamos. Las alternativas B, síndrome nefrítico, C, necrosis tubular aguda, D, nefritis intersticial bacteriana, sí nos puede dar un cuadro de IRA, de insuficiencia renal aguda, pero no nos va a dar un cuadro de diarrea disentérica, entonces también la descartamos. Nos queda la alternativa E, el SHU, el síndrome urémico hemolítico, que su clínica sí es más compatible con la pregunta, porque es más frecuente en menores de 5 años, hay antecedente de una diarrea con sangre, diarrea sanguinolenta, que sí presenta el SHU, y muy aparte de su triada, en esta pregunta sí está la IRA, que es la insuficiencia renal aguda, porque el paciente está presentando oliguria y edema. Entonces la alternativa es síndrome urémico hemolítico. Pregunta número 3. Durante el tratamiento de un cuadro de diarrea disenteriforme, una niña de 2 años presenta palidez, edema facial, flujo urinario disminuido, anemia trombocitopénica y retención nitrogenada. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Igual tenemos 5 alternativas. Buscamos los puntos claves de la pregunta. Nos dice durante el tratamiento de un cuadro de diarrea disenteriforme. Muy bien, diarrea disenteriforme es una diarrea disentérica. Una niña de 2 años presenta palidez. Si está pálida, probablemente tenga anemia. Muy bien. Edema facial, flujo urinario disminuido, anemia trombocitopénica y retención nitrogenada. Ya estos puntos claves nos está diciendo que el paciente tiene un daño renal, tiene anemia y tiene trombocitopenia. ¿Y esto qué es? Todo esto es la triada de Shu. Entonces la respuesta sería síndrome urémico hemolítico, la alternativa E. Pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes microorganismos se relaciona con el síndrome urémico hemolítico? Esta es una pregunta también de concepto, muy fácil. La respuesta es Escherichia coli enterohemorrágico. Pregunta 5. Paciente de 2 años de edad inicia su enfermedad con diarreas sanguinolentas, fiebre, posteriormente palidez, irritabilidad, oliguria, petequias, edemas y hepatoesplenomegalia. El diagnóstico más probable es... Revisamos los puntos claves. Es un paciente de 2 años de edad, inicia su enfermedad con diarreas sanguinolentas. Tiene fiebre, posteriormente palidez. Esa palidez nos está refiriendo probablemente a un cuadro de anemia, irritabilidad, oliguria, petequias, edemas y hepatoesplenomegalia. ¿Todo eso qué es? Eso es la triada de Shu, que es anemia, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda. Entonces la alternativa es síndrome urémico hemolítico, la alternativa A. Muy bien. Pregunta número 6. Un niño de 2 años es evaluado por antecedentes de diarreas con sangre. 2 semanas después presenta oliguria y edema. El diagnóstico más probable es... La pregunta 6 ya lo resolvimos. Es la pregunta 2. Y en esta imagen lo podemos comparar. La pregunta 2 es del año 2005 y la pregunta 6 es del año 2010. Y si lo vemos bien, año 2005 y 2010 fue la misma pregunta. Literal, la misma pregunta. Inclusive las claves son las mismas, pero en diferente orden. Esta es la primera pregunta repetida.
Pregunta número 7. La anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y la insuficiencia renal aguda en un paciente con antecedentes de diarrea con sangre nos induce a pensar en puntos suspensivos. Bueno, esta es una pregunta también de concepto, una pregunta muy fácil. Prácticamente ya el enunciado nos está diciendo la triada de Shu. La triada de Shu es la anemia hemolítica microangiopática, la trombocitopenia y la insuficiencia renal aguda. Entonces la respuesta es síndrome urémico hemolítico. Pregunta 8. Un niño de 2 años desarrolla diarrea con sangre luego de haber comido en un restaurante. Pocos días después presenta palidez y letargia. Su cara se edematiza y la madre nota que orina poco. Los exámenes de laboratorio revelan hematocrito bajo, plaquetopenia, sangre y proteínas positivas en orina. ¿Qué diagnóstico explica estos síntomas? Revisamos los puntos clave. Nos habla de un niño de 2 años que tiene diarrea con sangre. Muy bien. Presenta palidez y letargia. Esos son síntomas de anemia. Su cara se edematiza y la madre nota que orina poco. Si la cara está edematizada puede haber un daño renal. Y si está orinando poco ya nos está refiriendo a oliguria. Entonces también daño renal. Los exámenes de laboratorio revelan hematocrito bajo. Eso es anemia hemolítica. Plaquetopenia, tiene trombocitopenia. Muy bien. Sangre y proteínas positivas en orina. Eso nos está diciendo que tiene hematuria y proteinuria en orina. Entonces confirma el daño renal, de insuficiencia renal aguda. ¿Todo esto qué es? La triada de Shu. La respuesta entonces es síndrome urémico hemolítico. Fácil. Pregunta 9. Niño de 6 años cursó con diarrea acuosa que recibió antibióticos. Luego presenta fiebre, irritabilidad, petequias, equimosis y disminución de la diuresis. Hemograma, anemia hemolítica. ¿Cuál es la conducta a seguir? Tenemos 5 alternativas también. Si revisamos la pregunta, la clínica se está refiriendo a la triada de Shu. Nos habla de un niño de 6 años que cursó con diarrea acuosa que recibió antibióticos. Luego presenta fiebre, irritabilidad, petequias y equimosis. Petequias y equimosis son compatibles con un cuadro de trombocitopenia y disminución de la diuresis. Entonces tiene oliguria. Entonces un niño al tener oliguria, está orinando poco, nos está diciendo que hay un daño renal. Y además nos ponen hemograma, anemia hemolítica. Eso es triada de Shu. Entonces el paciente es un niño con Shu, con un cuadro de Shu. Y la pregunta es, ¿cuál es la conducta a seguir? Y ahora recordemos nuestro resumen de Shu y nos vamos a la parte del tratamiento. En la parte de tratamiento les puse hospitalización, manejo de ira, transfusión y restringir antibióticos. Para recordarles, todo niño que tenga un cuadro de Shu sí o sí se tiene que hospitalizar. No se puede hacer un manejo ambulatorio. Porque el niño tiene insuficiencia renal aguda, hay que hacer el manejo de esa insuficiencia renal aguda. Hay que corregir el sodio, el potasio, el calcio. Y también un 80% de niños con Shu hacen anemia severa y sí o sí necesitan transfundir paquetes lobulares y restringir antibióticos. Recuerde que un niño que tiene Shu, si le damos antibiótico, su clínica va a empeorar, su cuadro empeora. ¿Y por qué empeora? Porque muere la bacteria y libera todas las toxinas de su citoplasma y exacerba el cuadro. Por eso se restringe el antibiótico. Entonces la respuesta es la alternativa C, que es hospitalización, manejo de insuficiencia renal, transfusión y restringir antibióticos. Pregunta 10. Niña de 3 años con diarrea disentérica. En la evolución presenta palidez, flujo urinario menor a 1 ml por kilogramo por hora, edema, anemia y trombocitopenia. ¿Cuál es el diagnóstico? Revisemos los puntos claves. Nos sale una niña de 3 años que tiene diarrea disentérica, muy bien. En la evolución presenta palidez. Esa palidez nos hace referir que puede tener anemia. Además tiene flujo urinario menor a 1 ml por kilogramo por hora. El flujo urinario en los infantes es de 1 a 3 y si tiene menor a 1 tiene oliguria. Entonces nos está diciendo que puede haber un daño renal. Además presenta edema. Eso corrobora también el daño renal. Y anemia y trombocitopenia. Entonces está fácil, ya nos está hablando de la triada de Shu también, de su clínica. Entonces la respuesta es
Síndrome urémico hemolítico, la alternativa A. Pregunta número 11. ¿Cuál de los siguientes microorganismos se relaciona con el síndrome urémico hemolítico? Bueno, esta es otra pregunta de concepto. La pregunta 11 es igual a la pregunta número 4. La pregunta 4 es del año 2007 y la pregunta 11 es del año 2015. Como pueden ver, también fue la misma pregunta. Como segunda pregunta repetida, año 2007 y 2015, fue la misma pregunta. Sigamos avanzando. Pregunta número 12. El síndrome urémico hemolítico en el paciente pediátrico ocurre casi siempre después de un episodio de diarrea aguda infecciosa, causada por Escherichia coli : Y bueno, esta pregunta también es repetida. La pregunta número 12 es igual que la pregunta número 1. La pregunta número 1 es del año 2004 y la pregunta número 12 del año 2015. 2004 y 2015 también fueron la misma pregunta. Igualito. Entonces es la tercera pregunta repetida que nos encontramos. Pregunta número 13. Esta pregunta también es una pregunta repetida. La pregunta 13 es del año 2016, de la parte B. Y es repetida con la pregunta número 3, que es del año 2006. 2006 y 2016 fue la misma pregunta también. Es la cuarta pregunta repetida que estamos haciendo. Pregunta número 14. Igual chicos, otra pregunta repetida. La pregunta número 14 es del año 2016, de la parte B. Se repite con la pregunta número 5, que es del año 2007. Año 2007 y 2016 fue la misma pregunta. Y es nuestra quinta pregunta repetida. Pregunta 15. Lactante varón de 2 años y 3 meses que desde hace 5 días presenta dolor abdominal, diarrea con moco y sangre. Se aprecia muy decaído, pálido y con discreto edema de párpados. No ha orinado en las últimas 12 horas, pese a estar con menos diarreas y haber recibido líquidos. Laboratorio, hemoglobina de 9 gramos por decilitro, creatinina 2 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces busquemos los puntos claves. Nos habla que es un lactante varón de 2 años y 3 meses. Ha presentado dolor abdominal, diarrea con moco y sangre, eso es diarrea disentérica. Se aprecia muy decaído, pálido, nos está diciendo que pueda tener anemia, con discreto edema de párpados y no ha orinado en las últimas 12 horas, pese a estar con menos diarreas y haber recibido líquidos. Entonces, al presentar edema de párpados y disminuir su flujo urinario, ya nos está diciendo que hay un daño renal. Además nos dice laboratorio hemoglobina de 9, creatinina de 2. La hemoglobina de 9 confirma la anemia. Creatinina de 2, está elevada la creatinina, entonces ya nos está diciendo que hay daño renal. Todo esto nos lleva a la clínica de Shu. Nos habla de un paciente que tiene insuficiencia renal aguda, además de anemia, y con el antecedente de haber tenido diarrea sanguinolenta y dolor abdominal. Entonces la respuesta es síndrome urémico hemolítico, la alternativa A. Pregunta 16. Lactante de 1 año traído por presentar múltiples lesiones en piel y palidez marcada. Antecedente de proceso diarreico hace 1 semana. Examen irritable, pálido, letárgico, lesiones petequiales en piel. Laboratorio hemoglobina de 6 gramos por decilitro, plaquetas 20.000 por microlitro, hematuria microscópica, urea y creatinina elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Buscamos los puntos claves. Nos habla que es un lactante de 1 año traído por presentar múltiples lesiones en piel y palidez marcada. Bien, antecedente de proceso diarreico hace 1 semana. Examen irritable, pálido, letárgico. Es irritable, pálido y letárgico, ya nos está refiriendo que puede tener un cuadro de anemia. Lesiones petequiales en piel, petequias en piel, nos puede referir a un cuadro de trombocitopenia. Laboratorio, hemoglobina de 6 gramos por decilitro, entonces sí, confirma el laboratorio que tiene anemia. Las plaquetas tienen 20.000 por microlitro, está disminuido, entonces tiene plaquetopenia o trombocitopenia. Además nos dice que tiene hematuria microscópica, urea y creatinina elevadas.
Entonces nos está diciendo que hay daño renal. Entonces debe tener el niño una IRA. ¿Todo eso qué es? La triada de Shu. La respuesta es la alternativa B, síndrome urémico hemolítico. Y pasamos a la pregunta 17. Varón de 3 años traído a emergencia por irritabilidad y palidez marcada. 4 días antes presentó fiebre, vómitos, dolor abdominal y diarreas sanguinolentas, que se autolimitaron. Examen, frecuencia cardíaca 120 por minuto, frecuencia respiratoria 25 por minuto, temperatura 37 grados Celsius, presión arterial 120/90 milímetros de mercurio, pálido, con debilidad marcada y letargia, lesiones equimóticas y petequias en extremidades. Laboratorio, hemoglobina 8.7 gramos por decilitro, plaquetas 30.000 por microlitro, creatinina 1.2 miligramos por decilitro. Examen de orina, hematíes 50 a 100 por campo. ¿En qué diagnóstico sospecha? Vemos que esta última pregunta ya es una pregunta más elaborada. Nos da más datos de la clínica del paciente y los resultados del laboratorio. Nos dice que es un varón de 3 años, muy bien, traído a emergencia por irritabilidad y palidez marcada. 4 días antes presentó fiebre, vómitos, dolor abdominal y diarreas sanguinolentas, que se autolimitaron. Al examen está con funciones vitales estables, muy bien. Está pálido, con debilidad marcada y letargia. Además presenta lesiones equimóticas y petequias en extremidades. En cuanto a su laboratorio, está con una hemoglobina de 8.7, entonces está con anemia. Plaquetas tiene 30.000, tiene plaquetopenia o trombocitopenia. Bien. Su creatinina nos dice que está en 1.2. Para un niño varón de 3 años está elevado su creatinina, porque recordar que el valor de creatinina de un niño menor de 12 años es de 0.4 a 0.7 miligramos por decilitro. En este caso la creatinina está elevada. Y su examen de orina dice hematíes 50 a 100 por campo. Nos está diciendo que hay hematuria. Prácticamente nos han dado todos los datos compatibles con la clínica del síndrome urémico hemolítico. La respuesta es la alternativa C. Y ahora pasamos a la pregunta de subespecialidad, Pediatría 2017. 1. Lactante de 12 meses que presentó hace una semana vómitos y diarrea. Examen, irritabilidad, letargia, palidez de piel y mucosas. Petequias y edemas en miembros inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Revisemos la pregunta. Es un lactante de 12 meses que presentó hace una semana vómitos y diarrea. Tiene un cuadro diarreico. Bien. Examen, irritabilidad, letargia, palidez de piel y mucosas. Eso nos está diciendo que el paciente puede tener un cuadro de anemia. Petequias y edemas en miembros inferiores. Las petequias son un síntoma de trombocitopenia. Bien. Si hay edemas en miembros inferiores, nos está diciendo que el riñón no está filtrando bien y hay retención urinaria. ¿Y todo esto qué es? La clínica de Shu. La respuesta entonces es la alternativa A, síndrome urémico hemolítico. La pregunta 2 ya la hemos resuelto, es la pregunta número 17 del recientado médico. Acá podemos verlo. La pregunta 17 es del año pasado, del recientado médico 2022, parte A. Y la pregunta 2 de su especialidad que les he traído es también del año pasado, de su especialidad de pediatría 2022. Y como pueden ver, han sido la misma pregunta. Es nuestra sexta pregunta repetida. Y ahora pasamos a las preguntas de NAM. Primera pregunta. Paciente de 1 año presenta desde hace 3 días deposiciones líquidas con moco, sin sangre, vómitos y fiebre. Desde hace un día los vómitos se han intensificado, presentando deposiciones con sangre. Desarrolla palidez marcada y oliguria. La presunción diagnóstica es... Vemos también 5 alternativas: A, disentería por Shigella; B, intussuscepción; C, disentería mediana; D, divertículo de Meckel; y la letra E, síndrome urémico hemolítico. Y ahora revisemos la pregunta. Es un paciente de 1 año, presenta desde hace 3 días deposiciones líquidas con moco, sin sangre, vómitos y fiebre. Desde hace un día los vómitos se han intensificado. Presenta deposiciones con sangre, desarrolla palidez marcada y oliguria. Entonces todo esto es compatible con la clínica de Shu. Por consiguiente, la alternativa correcta es la letra E,
síndrome urémico hemolítico. Pregunta número 2. ¿Cuál es la causa de lesión parenquimal renal asociada a la insuficiencia renal aguda en un niño? Para responder esta pregunta recordemos la fisiopatología de la Escherichia coli. La Escherichia coli produce grandes cantidades de toxina Shiga. Esta toxina solo daña el endotelio, y cuando pasan a la sangre dañan los endotelios de varios órganos, pero en especial el riñón es el órgano más afectado. ¿Y por qué es el más afectado? Porque es el órgano más vascularizado y tiene más endotelio. De esta forma se produce mayor lesión parenquimal por la toxina Shiga y nos conduce a una insuficiencia renal aguda. Por consiguiente, la respuesta es la alternativa A, síndrome urémico hemolítico. Y finalmente la última pregunta, pregunta 3. Niña de 4 años ingresa a emergencia por presentar debilidad, cansancio, irritabilidad y palidez marcada. Hace 5 días presentó diarreas. Al examen, temperatura 40 grados Celsius, mal estado general, pálida, petequias generalizadas. Laboratorio, leucocitosis 18.000 por milímetro cúbico a predominio de polimorfonucleares. Plaquetas 25.000 por milímetro cúbico. Hemoglobina de 6 gramos por decilitro. Creatinina 4 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico probable? En esta pregunta nos habla de una niña de 4 años que ingresa por debilidad, cansancio, irritabilidad y palidez marcada. Eso nos está refiriendo a un posible cuadro de anemia. También nos dice que hace 5 días presentó diarreas. Bien, tiene antecedente de diarrea. Al examen está con fiebre, mal estado general, pálida, petequias generalizadas. Esas petequias son síntomas de una trombocitopenia. Laboratorio, tiene leucocitosis 18.000 a predominio de polimorfonucleares. ¿Qué nos dice? Prácticamente que es de causa bacteriana. Plaquetas 25.000, está disminuido, entonces nos corrobora la trombocitopenia. Hemoglobina de 6, nos está corroborando un cuadro de anemia. Y la creatinina de 4 miligramos por decilitro, nos está diciendo que la creatinina está elevada, entonces hay daño renal. ¿Todo esto qué es? Es la triada de Shu, su clínica. Entonces la respuesta es la alternativa A, síndrome urémico hemolítico. Y terminamos, chicos. Esto fue un vídeo largo, pero necesario para nuestra preparación. Y como consejo, muy aparte de estudiar, se tiene que banquear sí o sí. Si yo soy estudiante de medicina o interno y estoy próximo a dar mi ENAM, lo primero que tengo que hacer es banquear todas las preguntas de ENAM. Y si me alcanza el tiempo, banqueo residentado médico. Y si yo aspiro a la residencia médica o subespecialidad, tengo que banquear todo. Tanto preguntas de residentado médico, subespecialidad y ENAM, porque las preguntas se repiten o son muy similares. De esta forma estaré más preparado y tendré mejor resultado en mi examen. Para los que quieran este banco de preguntas, ya está en mi Facebook, listo para repasarlo. Les dejo el link en la descripción del vídeo. Y como dijo un gran doctor, no ingresa el que sabe más, sino el que sabe reconocer las preguntas. Así es que a banquear, chicos. Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado en sus likes, comentarios y suscripciones. Les agradezco mucho, muchas gracias. Nos vemos en un próximo vídeo.